Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo de estar juntos, Señor, escudriñando tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías, nos enseñas. Te revelas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y nos muestras qué es lo que tú deseas, Señor, de nosotros, de nuestra vida, Señor. En esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos ayudes, Señor, a entender los tiempos que estamos viviendo, Señor, para que también en ese sentido podamos estar preparados, Señor, y estar apercibidos, Señor, acerca de tu venida, realmente esperándote, Señor, anhelando tu regreso, Señor, y pues con la expectativa de que nos encontraremos contigo, Señor, cara a cara, como dice tu palabra. Bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, para tener un conocimiento más profundo de ti. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca de los 7 años de tribulación y gran tribulación, este tiempo previo a lo que es Yom Kippur, digamos, que comentábamos que es la fiesta que va a dar cumplimiento justamente a este tiempo, ¿sí? Hablábamos que es un tiempo de perdón, es un tiempo de expiación, y veíamos cómo en el contexto del libro de Apocalipsis, pues encontramos que la redención del Señor, ¿sí? Va a seguir justamente actuando a favor de aquellos que decidan poner su fe en Cristo, que decidan también guardar su testimonio, dice la palabra de Dios. Veíamos que eso está relacionado con la santidad, con el guardar los mandamientos. Y bueno, cerrábamos leyendo justamente en el capítulo 19 de Apocalipsis, que es donde pues vamos a dar inicio el día de hoy, para entrar ya a la última parte que también está relacionada con la última fiesta, que es la fiesta de Sukkot o tabernáculos, y para que encontremos pues también esos símbolos que se relacionan de esta fiesta con el acontecer del último tiempo, que es prácticamente el reinado del milenio, posteriormente el juicio del gran trono blanco, y bueno, vamos a empezar. Recuerden que veíamos que una vez pues que concluyen estos 7 años, que todos estos mártires que en un momento dado pues mueren en el contexto de la gran tribulación, también están ya en el cielo. Lo siguiente que ocurre, decíamos, es la cena de las bodas del Cordero. Y es interesante que, bueno, esta ceremonia también está relacionada de alguna manera con lo que es Sukkot, porque vamos a entender, y hemos comentado también previamente que para llevar a cabo esta ceremonia se tiene que hacer una jupá, y una jupá es o tiene, digamos, la estructura de lo que sería también una azúcar. Una azúcar es una cabaña, una tienda. Este concepto surge originalmente del tiempo en el que el pueblo de Israel sale de Egipto en camino a la tierra prometida, y que yendo por el desierto, pues ellos lo que hacían era habitar en tiendas para tener esta posibilidad de moverse. Pero esto tiene un significado y una implicación pues muy interesante para nosotros como cristianos, porque nos permite recordar que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en el cielo, y que no debemos buscar tanto el establecernos aquí, el
hacernos de bienes materiales y de cosas que nos aten a esta tierra, como en realidad tener esa mentalidad de que nuestra vida pues es eterna, de que nuestra vida es celestial y que nosotros únicamente estamos de paso en esta tierra. Hay varias cosas interesantes que voy a ir mencionando en relación a lo que ocurre con esta fiesta de Sukkot y con lo que vamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces, nuevamente vamos a ir leyendo algunas cosas del Apocalipsis y lo vamos a ir explicando. Pero para que tengamos como un contexto, vamos a leer primero en Levítico capítulo 23 acerca de lo que es esta fiesta. Vamos a leer a partir del verso, denme un segundo, 34 si no me equivoco. Es Levítico 23. Ok, sí, desde el 33 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo. Aquí se refiere a los días de reposo porque lo que mencionó con anterioridad es que tanto el día primero como el día octavo habría santa convocación, ¿sí? Eso es el día de reposo, dice ninguna obra o ningún trabajo de siervos haréis. Dice, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Si nos damos cuenta, esta es otra de las fiestas agrícolas. Encontramos 4 fiestas relacionadas con una cosecha. La primera de ellas es Jabicurim o primeros frutos, ¿sí? Que es la cosecha de la cebada. La segunda es Pentecostés, donde se lleva a cabo la cosecha del trigo. La tercera es, se me fue ahorita el nombre, perdón, trompetas, que también ya hemos visto que está relacionado con el fruto de los árboles. Y esta última está relacionada con el fruto de la vid. Ahorita vamos a ver esa parte. Dice, y tomaréis, perdón, voy a regresarme al 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. O sea, parte del festejo era que debían construir, independientemente, por ejemplo, de que en la actualidad, pues en Israel están establecidos ya propiamente en casas, departamentos, etcétera. Para el festejo de esta fiesta, lo que hacen es construir un tabernáculo, es decir, como una casa de campaña temporal,
que pues puede ser de distintos materiales. Normalmente la hacen con ramas de palmera o de otro tipo de árboles, con madera, etcétera, porque es una cabaña en la que van a estar durante 7 días, como es el mandamiento en la palabra de Dios. Dice: todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en los tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. Este capítulo 23 de Levítico habla acerca de todas las fiestas, ¿sí? El nombre hebreo, como vuelvo a decir, es Sukkot, y esto se traduce como tabernáculos o como tiendas. Ambas traducciones son correctas. Y vamos a ver el día de hoy, en relación al Apocalipsis, el significado más profundo que tiene esta fiesta. Así es que voy a tomar solamente algunos detalles de lo que es el festejo de esta fiesta, pero me voy a centrar muchísimo más hacia la parte profética que tiene que ver con el Cristo, con su plan de redención y con el reinado del milenio, ¿sí? Así es que algo que es interesante y que les he comentado con anterioridad es que no es coincidencia que en este mismo contexto de la fiesta de tabernáculos marcó el inicio de la construcción del tabernáculo de Dios, es decir, este tiene un nombre especial que es Mishkan. Mishkan es el tabernáculo o el santuario que se encontraba en el desierto, que fue construido con las indicaciones que le dio Dios a Moisés, y que incluso la palabra de Dios menciona que él tuvo acceso a ver el modelo del cielo, ¿sí? El modelo celestial de este tabernáculo. Esto nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, versos 8 y 9, si quieren acompañarme. Me voy a ir un poquito rápido porque hay muchísimas cosas que tenemos que ver. Éxodo 25, 8 y 9 dice así: y harás que se acerquen sus hijos, perdón, estoy leyendo Éxodo 29, no sé por qué me mandó aquí. Éxodo 25, 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, este es el Mishkan, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Ok, algo que es bien importante que nosotros entendamos es que la palabra de Dios manifiesta el deseo de Dios de habitar en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. Y eso, como he mencionado previamente, lo vemos desde el Génesis, ¿no? Con la presencia de Dios, estando en comunión con Adán y Eva, privilegio, vuelvo a repetir, que ellos pierden a causa del pecado. Y bueno, posteriormente, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, da las indicaciones a Moisés de hacer un tabernáculo, pero para poder llevar a cabo este tabernáculo, antes de que se construyera, ¿sí? Y también esto ya lo explicamos, tiene que llevarse a cabo un compromiso entre el pueblo de Israel y Dios. Este es el pacto que hemos hablado de la ceremonia, digamos, de compromiso de matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel, en el cual entrega la Torá, los 10 mandamientos, y no únicamente esto, sino que si nos damos cuenta, todos estos capítulos incluyen una serie de ordenamientos, indicaciones en relación a pues leyes de pureza, en relación a la instauración del sacerdocio, incluso cuáles eran las vestiduras específicas que debían desarrollarse para los sacerdotes, cuál era la forma de ungirlos para el servicio a Dios, y específicamente cuáles eran las cosas que ellos debían hacer de acuerdo a las estipulaciones que Dios les estaba dando. Y todo esto era necesario porque era una forma de protección para el pueblo
como hemos mencionado, a causa de la santidad de Dios. La santidad de Dios es un tema hermoso, sí, pero que también resulta peligroso para el ser humano cuando estamos fuera también de esa santidad, o sea, cuando estamos en pecado. Ahora, para este punto, algo que sabemos es que el ser humano pues tenía ya la naturaleza de pecado. Sin embargo, una forma en la que Dios de alguna manera podía tener esa presencia en medio del pueblo, pero que ellos a su vez estuvieran protegidos, pues fue toda esta serie de requisitos y de lineamientos que él señaló. Incluso parte de ello es todo el sistema sacrificial, incluyendo el día de expiación que hablamos el día de ayer, de lo que es el Yom Kippur, ¿sí? Entonces, todo este sistema de holocaustos y de ofrendas se tenían que llevar a cabo con cierta frecuencia porque eso permitía que de alguna manera el pecado del pueblo estuviera cubierto, ¿sí? Entonces, recordemos que había sacrificios continuos que se llevaban a cabo todos los días en la tarde y en la mañana, y además había cierto tipo de sacrificios que se llevaban a cabo en fechas muy especiales, como es el caso de Yom Kippur particularmente, ¿sí? Y todo esto, vuelvo a repetir, buscando Dios, estar en medio de su pueblo, siendo este su deseo, ¿sí? Entonces, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios en Hebreos, que se constituye únicamente como un símbolo, ¿sí? Como una sombra de algo venidero. Entonces, es algo que es muy, muy interesante en la medida que lo vamos escudriñando, es que los símbolos que nosotros encontramos en Levítico, no únicamente del tabernáculo, sino del sacerdocio, de los holocaustos y ofrendas, todo ello apuntan proféticamente a su cumplimiento en Cristo. Cada pequeño detalle que hay, ¿sí? Por ejemplo, en la construcción del tabernáculo, hoy voy a hablar un poquito de esto para que lo entendamos. La verdad es que lo voy a ver como muy, muy superficialmente. Cuando entramos a detalle hay una riqueza impresionante en relación a todos estos detalles que vuelvo a repetir, proféticamente están apuntando hacia la persona de Cristo y el plan de redención de Dios, ¿sí? Entonces, es interesante que la fiesta de tabernáculos, en contraposición, por ejemplo, a la última conmemoración, que es el Yom Kippur, que se llevó a cabo 5 días antes, la actitud es absolutamente diferente. En Yom Kippur y todos los días previos habíamos hablado de que el pueblo estaba en un tiempo de preparación, de arrepentimiento, de contrición, de reconocer su condición de pecado delante del Señor y de venir en el contexto de este día del perdón, ¿sí? Con una actitud de humildad para recibir el perdón de Dios a causa de los pecados cometidos, en este caso en el Antiguo Testamento, a lo largo pues de todo el año, ¿sí? Recordemos que esta era una festividad o una conmemoración que se hacía año con año, ¿sí? Esto, por supuesto, tiene un cumplimiento en el sacrificio de Cristo y a partir de ese momento, ¿sí? Y que el templo en el año 70 después de Cristo es destruido, cesan todos esos sacrificios, porque además los últimos 40 años del templo, que es a partir de la muerte de Cristo hasta la destrucción del templo, a pesar de que el pueblo de Israel seguía haciendo estos sacrificios, algo que nos relata la historia es que nunca más estos sacrificios fueron aceptados por Dios, porque él reconocía el sacrificio perfecto de Cristo como el cumplimiento de todo lo que era necesario para la redención del pecado de la humanidad, ¿sí? Y ya no era necesario lo demás, ¿sí? Entonces, en contraposición les decía,
5 días después que se lleva a cabo ya la fiesta de Sukkot. Esta es una fiesta de mucho gozo, de algarabía, donde pues hay mucha comida. Ahorita vamos a ver distintos nombres y todos ellos están relacionados con este gozo que refleja el haber sido perdonados y el formar ahora parte de ese pueblo de Dios, disfrutar de la presencia de Dios como consecuencia de haber sido redimidos, ¿sí? Y ese es el mismo contexto en el cual se va a dar la profecía, es decir, hablábamos de un tiempo de 7 años de tribulación y gran tribulación que tienen el propósito de lograr el arrepentimiento en un grupo de personas que decíamos que para alcanzar ya su salvación van a tener que pagar con su vida, ¿sí? A causa de lo que está ocurriendo en ese tiempo. Pero una vez que esto pasa, lo que viene ya es el tiempo de gozar de la presencia de Dios, ¿sí? Es lo que estamos empezando a leer nosotros aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vamos a ir viendo algunos nombres de la fiesta de Sukkot. Y algunos de los nombres, por ejemplo, es la época de nuestro regocijo. Y decíamos que esto se refiere justamente al hecho de regocijarnos por la redención que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo, y que dado que nuestros pecados son perdonados, nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios, ¿sí? También tiene otro nombre que es la fiesta de recolección. Y esto es interesante porque una de las cosas que van a ocurrir aquí con todas esas personas que se arrepintieron en el contexto de la tribulación y la gran tribulación es que se va a llevar a cabo la cosecha, ¿sí? Por eso se conoce también como fiesta de recolección. Pero esta fiesta de recolección decíamos que tiene una particularidad. Estamos hablando de que el fruto también que se recolecta en este tiempo es el fruto de la vid. Y en ese sentido, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, hay un verso que es muy significativo y que es el verso 15. Y aquí, si nosotros recordamos, a partir del verso 11 hablábamos acerca de ese momento en el cual Cristo va a regresar, ¿sí? Para pelear contra aquellas naciones que vienen en contra de Israel. Y fíjense lo que dice el verso 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿sí? Algo que nosotros sabemos es que cuando las uvas se recolectan y se va a hacer vino con ellas, la forma de hacer el vino es pisando las uvas. Esa es la forma en la que se extrae el jugo, ¿sí? Y esto se hacía en un lagar, y es de lo que está hablando aquí este verso, simplemente para ir estableciendo, ¿sí? El contexto de esta fiesta en este tiempo que estamos leyendo en Apocalipsis. Otro de los nombres que recibe esta fiesta es la fiesta de las naciones. Y este nombre está relacionado, hay muchos detalles muy interesantes aquí que encontramos desde la antigüedad, ¿sí? En esta fiesta se llevan a cabo algunos sacrificios. De hecho, se sacrifican en número múltiplo, digamos, de 7 distintos animales. Ahorita voy a entrar un poquito más en esa parte. Pero estos sacrificios no únicamente se están haciendo por el pueblo de Israel, sino que se están haciendo por todas las naciones. Y esto es muy interesante. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a hablar, por ejemplo, de la primera vez que se hace expiación
y esto es en Génesis, cuando Dios, viendo el pecado de Adán y Eva y que ellos hicieron el intento de cubrirse, un intento infructuoso, lo que hace Dios es sacrificar un animal para con la sangre de ese animal, ¿sí?, poder redimir a Adán y Eva, y dice la palabra de Dios que fueron cubiertos con pieles, ¿sí? Esa es la primer expiación que hay en la palabra de Dios y es hecha por un matrimonio, por una pareja, ¿sí? Después, nosotros podemos ver en la palabra de Dios también que se hace expiación por familia, y esto lo vemos en la Pascua, cuando en Éxodo capítulo 12 el Señor le da indicaciones a Moisés acerca de cómo celebrarían la Pascua. Le dice que deben sacrificar un cordero pascual por familia, ¿sí? Esto es interesante porque vamos viendo cómo esto va abarcando, ¿sí? Digamos, un grupo cada vez mayor de personas. El día de ayer hablábamos acerca de Levítico 16, el día de la expiación, y ahí lo que menciona es que el sumo sacerdote hacía primero, ¿sí?, un sacrificio por él y su familia, después tenía que presentar ofrenda por la tribu de Leví y posteriormente por todo el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos ya la expiación por una nación que era la nación de Israel. Pero ya específicamente aquí en el contexto de Sukkot, lo que les estoy mencionando es que las ofrendas que se presentaban eran ofrendas por las naciones. Y de hecho, dentro de lo que es la festividad, que digo, por cuestión de tiempo no puedo entrar a todos los detalles, ya les mandé las ligas donde hago la explicación de cada fiesta con muchísima mayor detalle, pero tienen un rito, digamos, donde toman los frutos de los árboles, como leíamos en Levítico capítulo 23 al final, que debían tomar estos frutos de árboles y por medio o con ellos hacer un tipo de danza en el cual lo que están haciendo es un clamor por las naciones. Toman dos frutos particularmente hasta el día de hoy, lo que es el lulav y el etrog. Estos son, pues obviamente, frutos propios de la tierra de Israel. Uno de ellos parece como una, vamos a decirlo así, una rama de una palma, y el otro es muy parecido a una lima. Y con estos frutos llevan a cabo esta danza y al momento de estar bailando lo que hacen es apuntar hacia pues los cuatro lados, ¿no? Norte, sur, este y oeste, justamente hablando acerca de que la salvación y la bendición del Eterno venga sobre todas las naciones. Entonces, esto es muy, muy hermoso y muy representativo, vuelvo a repetir, acerca de ese anhelo que Dios tiene en su corazón, no ser únicamente Dios de unas cuantas personas, sino de verdaderamente que todo el mundo, dice la palabra de Dios, se convierta, que todo el mundo pueda reconocerlo como Dios, ¿sí? Por eso el nombre. Y ahorita vamos a ver también cómo en la palabra de Dios menciona, acompáñenme por favor a Zacarías, que lo leíamos también el día de ayer, capítulo 14. Lo vamos a leer como la segunda parte. Ayer lo leímos un poco hablando acerca de lo que era Yom Kippur. Ahora les voy a pedir que me acompañen hasta el verso 16. Fíjense lo que dice aquí. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, si se dan cuenta, aquí está hablando de esa misma batalla de la que estamos mencionando en Apocalipsis 19, cuando viene Cristo con su ejército para derrotar a las naciones que vinieron en contra de Israel. Y esto es lo que menciona Zacarías 14. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey,
a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, es decir, Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. Fíjense qué interesante. La frase santidad a Jehová. Y digo que es interesante porque ahorita vamos a retomar, esta era una frase que se encontraba en la frente de los sacerdotes, en una diadema de oro. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Algo que vemos que está ocurriendo en esta profecía es que está hablando acerca ya propiamente del inicio del reinado del Mesías, lo que se conoce como el reinado del milenio, ¿sí? Es decir, se da esta batalla y el Señor viene a reinar en Jerusalén. Ahorita vamos a hablar, vamos a leer más bien lo que dice en Apocalipsis en relación a esta parte. Entonces, vamos por favor, quiero que me acompañen al capítulo 20. ¿Qué es lo que ocurre, entre otras cosas también en esta batalla? Apocalipsis 21 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, me voy a detener un poco aquí. La palabra de Dios dice que aquí pues él lo que va a hacer es tomar a Satanás, también toma al falso profeta y al anticristo y son echados y son encarcelados, ¿sí? Dice que Satanás es encarcelado por 1000 años, que es justamente el reinado del milenio. La palabra de Dios habla acerca de que Jesucristo va a reinar durante 1000 años sobre la tierra. Y durante ese reinado de Cristo, Satanás va a estar atado. Algo que es interesante, y bueno, ahorita vamos a retomar, es que posteriormente, dice la palabra, que después de que pasen esos 1000 años, Satanás va a ser nuevamente desatado por un poco de tiempo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el hecho de que durante esos 1000 años, pues evidentemente van a nacer personas que muy probablemente pues no conocen, no van a ser engañadas por Satanás porque él está preso. Sin embargo, algo que va a ocurrir es que después de ese milenio, Satanás sale, justamente dice la palabra, para engañar nuevamente y va a haber personas de aquellos que no pues conocieron, que no fueron engañados previamente por Satanás, como lo está haciendo en la actualidad con el mundo, que nuevamente sean engañados, ¿sí? Vamos al verso 4, dice aquí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto habla también acerca de lo que también dice la palabra de Dios, que es que Dios va a dar la facultad de juzgar a algunos de los santos, ¿sí? Ahorita vamos a seguir leyendo al respecto. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Nuevamente, si recuerdan, el día de ayer mencionábamos estas dos condiciones que son importantes. Uno, el testimonio de Jesús, es decir, poner nuestra fe y nuestra confianza plena en el sacrificio de Cristo para redención. Y número dos, la palabra de Dios, el guardar los mandamientos del Señor, el vivir en santidad.
Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si se dan cuenta, vuelvo a repetir, este es el inicio del gobierno de Cristo, ese milenio. Me voy al verso 6. Perdón, voy a leer el 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿A qué muertos se refiere? A los que murieron sin aceptar a Cristo en su corazón. Ellos van a resucitar hasta el fin del milenio y van a resucitar para el juicio del gran trono blanco, como vamos a ver ahorita. Ahora sí, dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. También esto ya lo había explicado. Les decía que vamos a hablar de dos grandes grupos de personas. Quienes nacen una vez y mueren dos veces, es decir, nacen en lo natural, mueren físicamente y después mueren eternamente. ¿Y por qué mueren eternamente? Porque no recibieron a Cristo como Salvador. Y están aquellos que nacen dos veces y únicamente mueren una vez. Es decir, nacen naturalmente, físicamente, luego viene el nuevo nacimiento, que es el nacimiento en Cristo, el ser adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Y sobre ellos lo que dice este verso es que la segunda muerte no tiene potestad. Por lo tanto, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hablábamos de la primera resurrección como aquellos que son levantados al sonar de la trompeta en el arrebatamiento, ¿sí? Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿sí? Así es que vemos que algo que va a hacer Cristo es que va a dar la potestad de reinar, ¿sí? A un grupo de personas sobre la tierra, en ese reino encabezado por Jesucristo. De ahí me voy a pasar hasta el verso 11, donde habla justamente del juicio ante el gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí es cuando todos los muertos se levantan para ser juzgados. Y los libros, dice, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿sí? Me voy a saltar hasta el verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acerca de este juicio encontramos más en Mateo capítulo 25, si quieren acompañarme ahí, por favor, en la última parte. Y si se dan cuenta, el día de ayer hablábamos acerca de la relación que hay entre lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? De las obras de estas personas con lo que leíamos en Isaías 58 acerca de cuál es la forma en la que nos debemos conducir como hijos de Dios. Muchas veces decimos, bueno, yo ya recibí la redención de Cristo, no hay nada más que tengo que hacer. Y mucha gente engañada en ese sentido cree que puede vivir su vida como le da la gana y que eso va a ser agradable delante de Dios. Y algo que hemos leído y estudiado ampliamente es que no es así. Sí, que una vez que hemos sido redimidos, nuestra vida debe cobrar un sentido de gratitud a Dios, un sentido de servicio y de adoración a Dios, de vivir en santidad para Él, ¿sí? Ahora vamos a leer aquí Mateo 25, es del verso 31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En contraposición, y para no leerlo por cuestión de tiempo, los invito a que lo lean hasta el cierre del capítulo, lo que hace es que toma a los de la izquierda y les hace las mismas preguntas, pero les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí es todo lo opuesto, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ellos preguntan es, ¿cuándo fue que te vimos así y no lo hicimos? Y él le dice, por cuanto no lo hicieron a mis pequeños, a mí no lo hicieron. Y aquí es donde también podemos ver la importancia de lo que nosotros hacemos con nuestra vida, que verdaderamente nosotros reflejamos el reino de Dios por medio de nuestra vida en la medida que nosotros hacemos las obras que Cristo también vino a hacer. De hecho, él dijo, las obras que yo hice mayores que yo las harán. Y quizá muchas veces en lo que pensamos es en milagros. Ah, pues si Cristo sanó un enfermo, yo voy a poder sanar enfermo. Y ciertamente el poder del Espíritu Santo nos capacita para eso. Pero también estamos capacitados para dar un pan al hambriento. Estamos capacitados para darle un vaso de agua al sediento, para visitar a la gente en la cárcel. Y muchas veces menospreciamos ese tipo de cosas. Pero si nos damos cuenta, eso fue parte de la obra de Cristo en el tiempo que estuvo en la tierra, ¿sí? Me voy a regresar para seguir avanzando porque todavía hay mucho que me gustaría ver. Quiero que me acompañen al siguiente capítulo de Apocalipsis. Que es el capítulo 21, y que me va a permitir entrar ya a esta última parte, porque aquí me gustaría hablarles mucho más acerca de esto. Y dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, fíjense, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí. Me voy a ir hasta el final de este capítulo. Al verso 22 dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, me fui al verso 27, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este capítulo es muy hermoso porque de alguna manera da cumplimiento a todo eso que nosotros hemos visto a lo largo de la historia bíblica. Y les quiero mostrar con esto la palabra de Dios en lo que acabamos de leer. Dice que el tabernáculo, que es Cristo mismo, estará en medio de nosotros, y que el templo, que es el Dios Todopoderoso, estará con nosotros. Entonces, algo de lo que les quiero hablar es justamente que veamos cómo ese primer tabernáculo
que Dios le mostró a Moisés cómo debía hacerlo y que era este tabernáculo celestial. Dice la palabra de Dios que era sombra y figura de lo que había de venir. Y muchas veces no nos metemos como al detalle a ver todo lo que esto implica. Yo les voy a dar solamente como algunos puntos. Insisto, esto es muchísimo más profundo. Simplemente ver cada una de las cosas nos tomaría una clase completa, pero solamente les voy a mostrar como muy por encimita cómo es que ese tabernáculo, ¿sí?, nos mostraba proféticamente tanto a Cristo, su persona, como su plan de redención para la humanidad, ¿sí? Esto es como se veía el tabernáculo en la antigüedad, en una maqueta, ¿sí? Si nosotros vamos ubicando, déjenme ver si tengo aquí un puntero con que les pueda ir señalando. ¿Sí? Todo esto conformaba el tabernáculo y todo lo que encontramos alrededor, ¿sí?, son pequeñas cortinas que estaban unidas para hacer como esta especie de valla, vamos a decir, ¿sí?, que separaba al tabernáculo de todo lo exterior. Y esto hace referencia a que había solamente una puerta de acceso, que es la puerta de Oriente. Algo muy interesante que saber de la palabra de Dios es que el Oriente está relacionado con lo eterno, ¿sí? En esta puerta, que se conocía con el nombre de camino, en hebreo la palabra es derech, ¿sí?, es que podía tener acceso en un momento dado los sacerdotes que iban a llevar a cabo sacrificios. Aquí decíamos que había sacrificios continuos, que eran todos los días, ¿sí?, y se llevaban a cabo aquí. Entonces, lo primero que nosotros encontramos al momento de entrar es que esto está dividido en tres partes. Está el atrio, que es la parte más exterior. Después tenemos en esta parte que estoy señalando el lugar santo, ¿sí? Y para entrar al lugar santo encontramos otra cortina. El nombre de esta cortina era verdad, en hebreo es emet, y la última cortina que daba acceso al lugar santísimo se conoce con el nombre de vida, en hebreo hay, ¿sí? Ahora, esto, por ejemplo, ya nos hace sentido cuando nosotros recordamos las palabras de Cristo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre. Recordemos que la presencia de Dios únicamente estaba en el lugar santísimo. Nadie llega al Padre si no es por mí. La palabra de Dios en Hebreos dice que el velo que se encuentra justamente para dar acceso al lugar santísimo es el velo que se rasgó por medio del sacrificio de Cristo, y dice que ese velo era la misma carne de Cristo. Fíjense que algo que es importantísimo que entendamos, ya les dije cuál es el nombre de esta cortina, que es vida, es que fue necesario que la vida de Cristo se rasgara para que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia del Padre, ¿sí? He hablado solamente de los tres lugares que conforman el tabernáculo, de los accesos que hay para llegar a ese lugar, y les voy a hablar un poquito acerca de cada uno de los mobiliarios que encontramos. Lo primero que encontramos al entrar es el altar del incienso, que este era el altar donde se llevaban a cabo los sacrificios, y que este altar representa, por supuesto, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para expiación de nuestros pecados. También, y bueno, en cada uno de los 5 diferentes sacrificios u ofrendas que se presentaban, Cristo tiene un papel preponderante, ¿sí? El sacrificio por el pecado y la culpa, la ofrenda también por la paz, la ofrenda para comunión con el Señor. En Cristo vemos cada uno de ellos y todos con un cumplimiento, ¿de acuerdo?
Posteriormente encontramos aquí el lavacro, que el lavacro contenía agua y contenía una serie de espejos interiores donde los sacerdotes podían llegar y observarse, porque ellos debían entrar en santidad y las vestiduras que ellos tenían también debían estar pulcras. En este lugar es donde ellos se lavaban para poder tener acceso, ¿sí?, ya a lo que era el lugar santo y lugar santísimo. Estos dos eran los que se encontraban en la parte exterior. El lavacro también tiene una representación de lo que es el bautismo, ¿sí?, para perdón de pecados, y también el bautismo como esta representación de que nosotros morimos, somos sepultados, pero también resucitados con Cristo. Posteriormente, si entramos a la parte del lugar santo, encontramos tres cosas importantes. Encontramos el candelabro, haciendo referencia a Cristo como la luz del mundo, y posteriormente a cada uno de nosotros, llamados a reflejar esa luz. Encontramos la mesa con los panes de proposición, y recordamos que Cristo es el pan de vida, esto lo dice Juan capítulo 6, y encontramos también el altar del incienso, que hablábamos acerca el día de ayer, de que en este altar del incienso representaba las oraciones de los santos, y muy concretamente también representa el ministerio de intercesión de Cristo. Este estaba justo antes de poder ingresar a la parte más interna, que es donde se encontraba el arca de la alianza. Recordemos que en el arca de la alianza se contenían también tres objetos, y fíjense cómo cada tres cosas también, el número 3 es representativo de Dios, como sabemos en la Trinidad, pero también específicamente de Cristo. En el arca de la alianza, lo que encontramos es la vara de Aarón que reverdeció, y que esto es símbolo de la resurrección de Cristo. El maná, que también representa a Cristo. Perdón, no sé si alguien preguntó algo. Creo que no. Ok. El maná, que también representa a Cristo. Y número 3, las tablas de la ley, que también son cumplidas por Cristo, el único que ha cumplido a cabalidad la ley de Dios, ¿sí? Esto lo leímos también en Mateo capítulo 5 en su momento, donde dice: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Esta arca de la alianza estaba cubierta con una tapa hecha de oro puro, que era conocida como el propiciatorio. En este propiciatorio estaban labrados dos querubines, y era justamente sobre esta tapa, en medio de esos dos querubines, que venía la presencia gloriosa de Dios, de donde en el libro de Éxodo la palabra de Dios dice que el Señor le iba a hablar a Moisés o al sumo sacerdote desde este lugar. Aquí precisamente estaba la presencia del Señor, ¿sí? Si nos damos cuenta, por la forma en la que están ordenadas todas las cosas, desde lo que es el acceso más externo, que es el acceso al atrio, y siguiendo el orden de las cosas, nos vamos a encontrar que se encuentra aquí simbólicamente formada la cruz del Calvario, ¿sí? La cruz donde Cristo iba a pagar por nuestros pecados. No solamente eso, vuelvo a repetir, aquí hay una cantidad de símbolos impresionante. Si nosotros leemos, todo esto lo pueden encontrar en Éxodo, ¿sí? De todas las indicaciones que dio Dios acerca del tabernáculo. Son 12 capítulos que hablan ampliamente acerca de los materiales, las medidas y la forma en la que debía llevarse a cabo la construcción del tabernáculo. Otra de las cosas interesantes es que había 4 cubiertas, ¿sí? Aquí no se alcanzan a ver muy bien, ¿sí?
pero había 4 cubiertas en esta parte de lo que era el lugar santo y lugar santísimo. Estaba la cubierta más externa, que era de piel de tejón, ¿sí? Una piel, digamos, que no era bonita y que básicamente está representando pues esa parte donde Isaías habla acerca de Cristo, que dice que no iba a tener belleza para que no le deseáramos. Está hablando de ese momento en el cual iba a ser incluso desfigurado a causa del pago por el pecado, ¿sí? Está también otra piel de carnero teñida de rojo que representa el sacrificio de Cristo. Está una piel de cabras que también representa el sacrificio por el pecado, específicamente en Levítico. Y en la parte más interior, la cubierta era de lino fino, que recordemos nuevamente, lo leímos en Apocalipsis, el lino fino representa las acciones justas de los santos y en relación a Cristo representa su santidad absoluta. Toda esta parte estaba recubierta, sí, en la parte interior había una serie de tablas de madera de acacia que estaban recubiertas de oro. Cada una de estas tablas representando la acacia, la humanidad de Cristo y la cobertura de oro representando su divinidad, ¿sí? Una combinación perfecta en Cristo Jesús. Y así podemos seguir analizando, ¿sí? Cada una de las cosas que hay ahí en relación a Cristo. Entonces, esto lo que nos deja ver, ¿sí? Es como este tabernáculo que fue entregado, el modelo que fue mostrado a Moisés para que se hiciera en la antigüedad, representa claramente a toda la persona y la obra de Cristo. De esta misma forma fue construido el templo, y algo que es muy interesante también de saber es que el tabernáculo, dada las características de que ellos tenían que estarse moviendo y tenían que montarlo y desmontarlo a cada lugar que llegaban, ¿sí? Podía parecer desde afuera, recordemos que la cubierta más exterior era la piel de tejón, podía parecer algo sin valor. Eran solamente aquellos que tenían el privilegio de entrar al lugar santo y santísimo, que eran únicamente los sacerdotes para oficiar el servicio al Señor, los que realmente podían admirar la majestad y la belleza del santuario de manera interna, ¿sí? El santuario que se ve así, digamos, tan humilde en lo que es Éxodo, ¿sí? Ese santuario representa la primer venida de Cristo Jesús, viniendo como un siervo sufriente. Y posteriormente el templo de Salomón, que es un templo majestuoso y que también les había explicado que este templo es dedicado en la fiesta de tabernáculos, es la representación de la segunda venida de Cristo, cuando viene en toda su gloria y su majestad para reinar, ¿sí? Ahora, estos eran únicamente símbolos. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 21, lo que nos dice es que el mismo tabernáculo que es Cristo es quien va a estar en medio nuestro. Y si nosotros podemos admirar la belleza que implica este tabernáculo terrenal, el templo que hubo en un momento dado, ¿cuánto más podremos esperar que sea la belleza de Cristo y de nuestro Dios? ¿Sí? El tiempo se va demasiado rápido. Quiero que cerremos leyendo en Apocalipsis capítulo 22 algunos versículos. La palabra de Dios dice en el verso 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, nuevamente símbolo de Cristo, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. También el árbol de la vida representa a Cristo,
que produce, dice, 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cierra la Biblia con este mensaje. Me voy al verso 7. Dice el Señor: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Me salto al verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Mas el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Recuerden que lavar las ropas es en la sangre de Cristo, para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. La esperanza que nosotros tenemos, dice segunda de Pedro 3:13, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es nuestra esperanza, una esperanza inconmovible. Y esta es la esperanza que nos debe mantener en firmeza para vivir en santidad delante de Dios. Recordemos que cada uno de nosotros formamos parte de esa novia que está esperando al Señor Jesucristo. Y nuestro clamor debe ser este: sí, Señor, ven. Que ese sea cada día de nuestra vida el anhelo, el poder encontrarnos cara a cara con el Señor Jesucristo. Vamos a cerrar aquí la clase. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo. Darte las gracias, Leslie, por todo lo que nos has compartido y todo este tiempo que has dedicado para con nosotros. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga mucho. Gracias a Dios. ¿Qué les parece si oramos y tomamos unos minutos ahorita, si gustan, para despedirnos? ¿Sí? Hermana, Sí. una pequeña duda. La libación, ¿a qué se debía, a qué se refería? Es una ofrenda que se lleva a cabo con agua. Esa es la libación. En el Ajá, contexto de esta fiesta es una ofrenda muy hermosa en la cual se combinaba agua con vino. Se ujú, tomaba agua del estanque de Siloé y lo traían y debían derramarlo en el altar. El agua y el vino pues tienen una densidad diferente, pero debían lograr, y esto lo hacían teniendo unas jarras, ¿sí? De plata, y un sacerdote tenía en una jarra el agua. Esto lo explico mucho más en la fiesta de Sukkot, si quieren después ajá, verlo. ¿Sí? sí, sí, En una jarra tenían el agua, en otra tenían el vino, y lo que hacían era derramarlo en el altar. Y esto nuevamente, fíjense, ellos no sabían lo que esto en un momento dado iba a implicar, pero esto tiene relación con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando es traspasado su costado, y que ujú, dice la palabra de Dios que de su costado salió agua y sangre. Esa agua y sangre justamente representan esta ofrenda de libación delante del Señor, que está indicada en Levítico capítulo 23. sí, Manta, gracias, gracias. Gracias a Dios. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias
por todo lo que nos has enseñado, Señor. Te damos gracias porque tú has sido tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Porque tu palabra, Señor, está a nuestro alcance para que cada día nosotros podamos tener, Señor, un conocimiento más profundo acerca de ti, de quién eres, de lo que tú esperas de nosotros, Señor. El anhelo en mi corazón, Señor, es que con estas clases se haya despertado el deseo, Señor, en cada uno de nosotros por tener una comunión más íntima contigo, Señor, por no quedarnos en el atrio, ni siquiera en el lugar santo, Señor, sino venir hasta tu lugar santísimo para tener intimidad contigo, Señor, para poder mirarte cara a cara. Tu palabra dice, Señor, que hoy únicamente te vemos como a través, Señor, de un espejo, pero que llegará el día en que te miremos cara a cara. Señor, que ese sea nuestro anhelo y nuestra esperanza cada uno de los días de nuestro peregrinar en esta tierra, Señor. Y que en esa esperanza, Señor, podamos reflejar tu amor, Señor, por medio de buenas obras, para que tu nombre sea glorificado cuando la gente vea en nosotros brillar esa luz que es tu luz, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por habernos redimido. Y gracias, Señor, porque tú que empezaste la buena obra en cada uno de nosotros, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te esperamos con ansia, Señor, con expectación. Anhelamos tu regreso. Bendito eres por siempre, Señor. Amén.